Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Que se mantienen en contacto con nosotros en este programa de Contacto Espiritual, y continuamos leyendo y comentando la carta apostólica sobre el Rosario de Juan Pablo II en el 2002, donde precisamente él había promulgado el año del Rosario. Ya estamos en el tercer capítulo de la carta, y en este capítulo principalmente está hablando sobre el método y las diferentes partes del que se compone el rosario, y cómo hacerlas, ¿no? Hoy en el número 29, comenzando el número 29, ahora hablamos sobre el enunciado del misterio. Enunciado significa como cuando nosotros vamos a meditar un misterio, la forma en que nosotros lo decimos. Enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen a la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. En la espiritualidad que se ha desarrollado en la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles, como también del método propuesto por San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, se ha recurrido al elemento visual o imaginativo, lo que se llama la composición loci, o sea, la composición del lugar, considerándolo de gran ayuda para favorecer la concentración del espíritu en el misterio. Por lo demás, es una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto con su misterio divino. Aquí hace referencia precisamente a que es muy importante tratar, cuando se enuncia cuando decimos, ¿no? Decimos el misterio, tratar de tener alguna imagen que nos ayude a imaginarnos con la fantasía, con la imaginación, ese misterio y penetrar en él, ¿no? Es una ayuda de tipo visual, ¿no? Eso también nos va, como la mente funciona con relaciones, relaciona una cosa con otra, entonces tan pronto si nosotros tenemos una imagen o hemos visto una película, pero si tenemos la imagen y relacionamos el enunciado con la imagen, esa relación se va a realizar en el interior de una manera espontánea, cuando nosotros relacionamos lo visual con lo auditivo, ¿sí?
es una gran ayuda precisamente para que la persona se concentre en el misterio. Sigue diciendo el Papa, el enunciado de los varios misterios del rosario se corresponde también con esta exigencia de concreción. Es cierto que no sustituye al Evangelio ni tampoco se refiere a todas sus páginas. El rosario, por tanto, no reemplaza la lección divina, sino que, por el contrario, la supone y la promueve. Pero si los misterios considerados en el rosario, aun con el complemento de los Mysteria Lucis, o sea, los misterios de luz, se limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de ellos la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. O sea que incluso el rosario, o sea, aunque se dicen unos misterios fundamentales, sin embargo, yo puedo, a través de esas relaciones que hace precisamente nuestra mente con sus capacidades, puedo relacionarlo con otros momentos que aparecen en el Evangelio que me ayuden a profundizar en ese misterio. En el número 30 ya habla el Papa sobre la escucha de la palabra de Dios. Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad, sigue diciendo el Papa, la meditación es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que puede ser más o menos largo según las circunstancias. En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios pronunciada para hoy y para mí. Hermoso esta idea del Papa Francisco, del padre de Juan Pablo II, donde sería muy lindo tener textos o leer textos en el enunciado del misterio que haga referencia precisamente a el misterio, con fundamento bíblico, por supuesto. Y considerar que esa palabra de Dios es una palabra eficaz, una palabra que tiene poder, ¿no? No como la palabra humana nuestra. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II en el número 30. Acogida de este modo la palabra entra en la metodología de la repetición del rosario sin el aburrimiento que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. ¿Sí? No se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. O sea, fíjense cómo el Papa Juan Pablo II aquí él está haciendo referencia a la palabra de Dios como fundamento de esos misterios del rosario, pero dejar que, ¿saben? En la meditación del rosario, leer algún texto, aunque sea breve, pero puede ser incluso un poquito más largo, y permitir que esa palabra nos hable, ¿no? Incluso dice, si se tiene en ocasiones solemnes y comunitarias, esta palabra se puede ilustrar también con algún breve comentario.
En el número 31 dice el Papa: la escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos minutos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Uno de los límites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación social es que el silencio se hace cada vez más difícil. Así como en la liturgia se recomienda que haya momentos de silencio, en el rezo del rosario es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la palabra de Dios, concentrando el espíritu en el contenido de un determinado misterio. Ve, aquí el Papa hace referencia al misterio y que después que se enuncia y se lee la palabra de Dios que hace referencia al misterio, que hagamos también unos momentos de silencio para asimilar ese misterio, ¿eh? Y permitir que precisamente Dios nos hable a través de esa palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos con esta hermosa carta apostólica sobre el rosario. Tú la amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Llevas el silencio en tu corazón. Tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tu bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor. Tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. No temas, dice el ángel. Esta carta de Juan Pablo II
en el número 32 ya nos habla sobre el Padre Nuestro. Ya está hablando del método, lo que se va haciendo a través del rezo del Santo Rosario, y después que nosotros enunciamos el misterio, escuchamos la palabra, hacemos un momento de silencio, entonces inmediatamente, después de cada misterio, hacemos el Padre Nuestro. Y en el número 32, entonces, habla el Papa sobre el Padre Nuestro. Después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se dirige continuamente porque descansa en su seno. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él, Abba, Padre. Está citando la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, y la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Sigue siendo el Papa. En esta relación con el Padre nos hace hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. El Espíritu Santo es a la vez suyo y del Padre. El Padre Nuestro, puesto como fundamento de la meditación cristológico-mariana, que se desarrolla mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial. ¿Experiencia eclesial en qué sentido? Experiencia eclesial significa experiencia de familia, de la familia de Dios, de la iglesia. Porque hace referencia precisamente, dirigiéndonos al Padre, nos estamos dirigiendo también estamos en unión con el Hijo, en el Espíritu Santo, o sea, en la Santísima Trinidad, pero también hermanados entre todos. Por eso él dice que hacemos una experiencia de tipo eclesial. En el capítulo 33, los números 33, ya el Papa Juan Pablo II comienza a hablar de las Aves Marías, de las 10 Ave María. Dice el texto: este es el elemento más extenso del rosario y que a la vez lo convierte en una oración mariana por excelencia. Pero precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo exalta. En efecto, la primera parte del Ave María, oigan bien, porque aquí está de dónde viene el Ave María. En efecto, la primera parte del Ave María, tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por Santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret, la Virgen María. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra y en cierto sentido dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, la encarnación del Hijo en el seno virginal de María. Análogamente a la mirada de aprobación del Génesis, está haciendo referencia al Génesis capítulo 1, versículo 31, aquel patos con el que Dios en el alba de la creación contempló la obra de sus manos. Repetir en el rosario el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Está haciendo referencia a la encarnación. Es el cumplimiento de la profecía de María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
Bienaventurada precisamente porque acogió la palabra de Dios y se entregó a ella. Esto aparece en San Lucas, en el capítulo 1, versículo 48. Sigue diciendo el Papa, el centro del Ave María, casi como engarce entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A veces en el rezo apresurado no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente en el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa, o sea, que tenga frutos, del rosario. Ya Pablo VI recordó en la exhortación apostólica Marialis Curtus la costumbre practicada en algunas regiones de realizar el nombre de Cristo, de realzar el nombre de Cristo añadiéndole una cláusula evocadora del misterio que se está meditando. Es una costumbre loable, dice que una buena costumbre y que él la alaba, especialmente en la plegaria pública. Expresa con intensidad la fe cristológica aplicada a los diversos momentos de la vida del Redentor. Es profesión de fe y al mismo tiempo ayuda a mantener atenta la meditación, permitiendo vivir la función asimiladora innata en la repetición del Ave María. Respecto al misterio de Cristo, repetir el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación, junto con el de su Madre Santísima, y como dejando que ella misma nos lo sugiera, es un modo de asimilación que aspira a hacernos entrar cada vez más profundamente en la vida de Cristo. De la especial relación con Cristo que hace de María la Madre de Dios, la Theotokos, deriva además la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a ella en la segunda parte de la oración, confiando a su materna intercesión nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Es la segunda parte del Ave María, donde decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego el número 34 habla sobre el Gloria. La doxología es una alabanza a la Santísima Trinidad. La doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. O sea, nuestro fin es precisamente alabar a Dios, uno y trino. Sigue diciendo el Papa, en efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos continuamente ante el misterio de las tres personas divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público podría ser cantado, para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida, de ave en ave, de Ave María en Ave María, por el amor de Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo como para levantar el espíritu a la altura del paraíso y hacer revivir de algún modo
la experiencia del Tabor, el monte donde Jesús supuestamente se transfiguró, anticipación de la contemplación futura. Bueno es estarnos aquí. Lo que decía San Pedro en el momento de la transfiguración. Esto aparece en San Lucas, capítulo 9, versículo 33. Y con esto terminamos esta parte de la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el rosario, para invitarnos a seguir viviendo el rezo de esta oración con mucha profundidad. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.